Sí, perdone. Vale. Pues nada, Perdón, que sí, se ha caído el internet y nada, no te preocupes. las cosas del directo. Vemos exactamente, y el calor que tienes allí. Lo hemos sacado Ojo. esto. Bueno, Venga, vamos a venga, voy ello. a compartir, a ver si puedo. Vale. ¿Se ve bien? Sí, solo tienes que darle a reproducir, yo creo, y estaremos bien. Ahí. Vale, estupendo, ¿no? Estupendo, ahora se te oye perfectamente. Venga, Adelante. venga, Venga, muchísimas gracias. gracias a ti. Bueno, pues antes de nada, dar las gracias a ERE Posgrado y a Z Dental y todos los colaboradores de este meeting por darnos la oportunidad a los recién licenciados pues de podernos iniciar en este mundillo de los meetings en odontología, que a mí profesionalmente tanto me fascina. Bien, pues el tema del que les voy a hablar a continuación se titula Actualización sobre el diagnóstico precoz del cáncer oral, especialmente hablando de los biomarcadores salivares y el papel que tiene el dentista en ello. Como he comentado anteriormente, el cáncer oral es una de las patologías más graves que podemos encontrarnos a nivel oral y somos nosotros los dentistas, como sanitarios y profesionales de la salud, los encargados en diagnosticarlo a tiempo, ya que la principal causa de muerte es un diagnóstico tardío. Y me quiero centrar en el diagnóstico mediante biomarcadores salivales, ya que tenemos pues los métodos estándar que utilizamos son pues las biopsias o los métodos serológicos, que son métodos pues mucho más invasivos y que por tanto a no todo paciente les viene tan adecuadamente como pueden ser una simple recolección de saliva. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de los pacientes ya ancianos, pues que ya de por sí presentan patologías subyacentes. Bien, pues mi trabajo es una revisión bibliográfica, por lo tanto el índice de contenido empezamos hablando del resumen, la introducción, los objetivos, el material y método, la discusión, las conclusiones y la bibliografía. Bien, bueno, pues empezamos hablando del resumen, decir que los objetivos de este trabajo serían determinar la capacidad que tienen dichos biomarcadores salivales para el diagnóstico precoz del cáncer oral, así como otros tipos de patologías, no solamente a nivel oral, sino también otras patologías sistémicas, como vamos a ver a continuación en este trabajo. En cuanto al material y método, pues al tratarse de una revisión bibliográfica, los artículos seleccionados se escogieron de las bases de datos Scopus, PubMed, Google Académico y Cochrane Library. Bien, con respecto al material y método, los criterios de inclusión y exclusión, pues básicamente fueron artículos en los que se describen los biomarcadores salivales, artículos que aporten datos relevantes o innovadores del diagnóstico precoz del cáncer oral, artículos que presenten alto grado de evidencia científica, artículos en inglés o en español y artículos que se encuentren en los últimos 5 años. Y me he parado y en especial hacer hincapié en el paciente anciano, mayor de 65 años, ya que como veremos en el apartado de epidemiología es el paciente pues que más susceptible es a tener este tipo de cáncer. En cuanto a los resultados, pues la base de datos, con la base de datos utilizada y los criterios MESH, pues se obtuvo un total de 5.026 artículos, de los cuales aplicándole los filtros anteriormente mencionados, la selección se nos quedó en 96 artículos. Después de ello, leyendo los títulos, los resúmenes y los artículos que se repetían entre una base de datos y otra, la selección final fue de 45 artículos y leyendo estos 45 artículos, pues la selección, como he dicho, finalmente se redujo a 16 artículos. En la gráfica de la izquierda podemos ver el análisis del número de publicaciones por año en la base de datos Scopus que tenemos según el número de artículos publicados por año que hablen del cáncer oral y estos biomarcadores salivales. Vemos como fue en el año 2018 donde más se habló del tema y aún no tenemos datos todavía concluyentes de 2020. Tendremos que esperar hasta finales de año, principios de 2021. Bien, ya les adelanto que en las conclusiones hemos obtenido que los biomarcadores salivares son una herramienta prometedora no solamente para el diagnóstico, sino también para el pronóstico del carcinoma oral de células escamosas, también conocido como COCE, así como para otros tipos de cánceres y enfermedades sistémicas. Y es por ello que el papel del dentista es fundamental, ya que somos los clínicos encargados en detectar este tipo de patologías orales, porque se encuentra en nuestro campo de estudio, que es la boca y sus anejos, y por ello debemos instruirnos en técnicas de obtención de muestras, no solamente de biopsia y métodos serológicos, sino también en una buena y correcta recolección de la saliva, que aunque parezca una tontería, es algo que tenemos que tener muy presente, ya que no solo la recolección, sino también el medio de preservación y el tiempo que tiene que tener este medio, pues complica mucho la situación.
Bien, en cuanto a las palabras clave utilizadas, oral cancer, salivary biomarkers, predictions, edad superior a 65 años, carcinogénesis, displasia epitelial y factores de riesgo. Bien, pues empezaré hablando de, para los que no lo sepan, que creo que todo el mundo lo sabe, que es el COCE, ¿no? El carcinoma oral de células escamosas. Y para ello, aquí lo vemos representado histológicamente. Decir pues que el cáncer oral en general es el sexto más frecuente en el mundo y cuenta con una elevada mortalidad, ¿vale? Y en concreto, dentro de los cánceres orales, lo que podemos encontrarnos, el COCE, en este tipo de células, pues representa el 90% de todos los cánceres orales, con una mortalidad a los 5 años del 50%. Por lo tanto, estamos hablando de datos muy, muy significativos, ¿vale? Que un dentista no debería de dejar pasar en su consulta. Bien, abajo en las figuras de abajo, en las imágenes inferiores, podemos ver los métodos más utilizados, método serológico y la biopsia o estéresis de labio, ¿no? Que son métodos que es nuestro gol estándar, pero son métodos muy invasivos que no a todo paciente pues les resulta de su mayor agrado, ¿no? Tiene que realizarse este tipo de pruebas sin estar totalmente seguro de que presenta o no cáncer. Es por ello que con estos biomarcadores salivales, pues no es nuestro gol estándar, todavía no hemos llegado a ese dominio de la técnica, pero nos pueden dar paso a hacer que nuestras sospechas, si pacientes presentando cáncer, están todavía más influenciadas o están más influenciadas y se colaboran con este tipo de técnicas para decidir o no si realizar a un paciente una biopsia o no. Bien, en cuanto a la etiología del COCE, decir que básicamente el cáncer se debe a una alteración genética específica en un gen que da lugar y que junto con otros factores de riesgo, como pueden ser factores de riesgo externos, me refiero, el tabaco, la nuez de betel, que vemos en la imagen de la derecha, las bebidas alcohólicas, la inflamación crónica, como puede ser una prótesis en mal estado, que está en continuo roce con estructuras orales, infecciones virales, como el virus papiloma humano, el virus de Epstein-Barr o las lesiones premalignas orales, como pueden ser una leucoplasia, una eritroplasia o un líquen plano, pues nos tienen que hacer a nosotros como dentistas y como sanitarios a sospechar de una lesión premaligna y pues, pedir al paciente este tipo de pruebas, ¿vale? Para estar más seguros aún. Bien, en la imagen de la derecha vemos, para hacer un repaso, las principales zonas donde podemos encontrar el cáncer oral y son en los labios, en la lengua, en las amígdalas y en la mucosa alveolar. Y decir a todos nuestros pacientes, ya sea que un paciente que venga por un tratamiento de ortodoncia, un paciente de implante o cualquier otro tipo de tratamiento, que siempre que tenga presente que tenga unos hábitos de vida saludables, ¿vale? Que no fume, que no beba alcohol y que coma obviamente más fruta y verdura. En la imagen inferior vemos claramente cómo debe ser nuestra exploración clínica que hacemos a todo paciente que llega a nuestra consulta, basada simplemente en la inspección y la palpación, ¿vale? Hay que combinar ambas. Y para hacerlo y que no se nos escape de ninguna de estas partes susceptibles a presentar un carcinoma oral, pues empezaríamos primero desde la mucosa labial superior, pasando a la mucosa yugal, la mucosa labial inferior, posteriormente nos vamos al paladar, a las amígdalas, a la base de la lengua y por último el dorso de la lengua. Bien, en cuanto al tratamiento que presenta el cáncer, bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? El mejor tratamiento es la cirugía con reconstrucción. Sin embargo, estos pacientes ancianos que he mencionado, los tratamientos ya como están en edades ya muy avanzadas y el tratamiento, el cáncer en general también está muy avanzado, pues se opta por una radioterapia en vez de una cirugía, con o sin quimioterapia. El pronóstico, a pesar de los avances que tenemos actualmente en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, no se ha visto mejora significativa en la tasa de supervivencia en los últimos 5 años. A los 5 años en los últimos 50. Y es por ello que la principal razón, todos los autores coinciden, en el diagnóstico tardío. En la imagen de la izquierda vemos el sistema de descripción del cáncer, de un tumor, y es el sistema famoso TNM, ¿no? Todo el mundo lo conocemos. Brevemente pues lo describiré. T de tumor, N de nódulo y M de metástasis, ¿vale? T1, tumor menor de 5 milímetros, T2, tumor mayor de 5 milímetros, pero que no invade todavía a estructuras adyacentes, T3, tumor mayor de 5 milímetros, que ya sí empieza a invadir estructuras, pero no de mucha importancia, y ya T4, estructuras ya muchísimo más importantes como pueden ser el cerebro, la base de la órbita o incluso los senos paranasales. N0 sin nódulo linfático afectado, N1 con nódulo linfático afectado, por lo que nos complica nuestro tratamiento, y M0 y M1 con o sin metástasis. Bien, seguidamente hablar de, bueno, qué características ideales tiene que presentar un biomarcador salival, ¿vale? Para que sea, pues, tenido en cuenta como tal, ¿no? Pues para ello los autores Kaplan y Pesce
pues nos han resumido en esta tabla pues las principales características que tiene que aportarnos, ¿no? Bien, básicamente este tiene que ser fácil y cómodo de medir en fluidos corporales, la saliva cumple con estos requisitos, que sea específico del tumor que se estudia. Ahora veremos a continuación una tabla, resumen, cuáles son los biomarcadores que tenemos que tener en cuenta, que tenga relación directa, proporcional entre los niveles plasmáticos del biomarcador y la masa tumoral. Esto quiere decir que a medida que aumenta la masa del tumor, también aumenta el número de biomarcadores, y que no solamente nos sirva para pronosticar o para diagnosticar un tratamiento, sino también para que nos permita predecir si van a existir o no recurrencias en un futuro. Bien, a continuación, los objetivos específicos, pues decir que básicamente en ese trabajo se pretende establecer cuáles son los principales biomarcadores salivales para la detección del cáncer oral, potenciales usos que tiene en el transcurso y desarrollo del cáncer, otros posibles usos que tendría para el diagnóstico y tratamiento precoz de otras patologías orales y la importancia que tendría esta nueva tecnología para el diagnóstico de este tipo de cáncer en el paciente anciano, ya que son técnicas mucho menos invasivas. Y por último, el papel que tiene el dentista en el manejo del cáncer oral, ¿vale? Bien, pasamos a la discusión y básicamente otro breve resumen de cómo se crea o cómo se forma un tumor. Básicamente tiene que haber una mutación genética que dé lugar a una alteración genética y esta a su vez produce una alteración de proteínas que da lugar a alteración de metabolismo. Todo ello va a producir una proliferación incontrolada celular, una bajada a la regulación de la muerte celular, alteración del metabolismo e incremento de vascularización, que va a dar lugar a nuestra masa tumoral. Todas estas fases de formación de un tumor nos van a dar lugar a una serie de señales, o también llamados biomarcadores, que son los que nosotros vamos a tener en cuenta después en nuestro análisis de laboratorio. Y estos son pues de origen genético, de origen proteico y de origen metabólico. Bien, esta es la tabla que les he venido diciendo a lo largo de todo el trabajo, que básicamente resume los biomarcadores que tenemos que tener en cuenta cuando el laboratorio nos dé los resultados. Bien, lo podemos dividir según el tipo de biomarcador, de origen genético, proteico o metabólico, el tipo de biomarcador específico, las características que presenta y los estudios que apoyan dicho biomarcador, ¿no? Bien, a nivel peptídico, comentar acerca de las defensiva 1 salival, ¿vale? Que es de origen antimicrobiano y citotóxica y que es producida por los leucocitos. Y a nivel proteico, sobre todo destacar la interleucina L6 y L8, ¿vale? A nivel genético, el ADN salival, mutaciones del P53, todos lo conocemos, mediante técnica de hibridación, quizá que será más conocida. Después tenemos el ARN salival, elevación del ARN-M, también de la IL-1B, de la IL-8, del SAT y del factor S100. Y también el microARN salival. Aquí me quiero parar porque este en concreto es el que verdaderamente tiene un gran potencial de significativo en el cáncer oral, ¿vale? Los demás podemos encontrar en otro tipo de patologías, pero este específicamente es muy significativo del cáncer oral. Y básicamente se tratarían del microARN 125, del microARN 200 y del microARN 31. Este microARN tiene la función de que su degradación afectaría al crecimiento, apoptosis, diferenciación y motilidad e inmunidad de la célula. Y por último, hablar de la microbiota oral. Como he comentado, infecciones virales de tipo virus Epstein-Barr o virus del papiloma humano afectan y contribuyen a que se den este tipo de patología o neoplasia cancerígena y también otro microorganismo como pueden ser la Candida albicans. Sin embargo, estas alteraciones en la dieta, medicación y hábitos y estado inmune pues nos hacen más predisponentes a sufrir estos microorganismos. Bien, el siguiente punto de la discusión, hablar resumidamente de cuáles son los principales usos de que tienen estos biomarcadores tumorales, según lo ha descrito Shang y Shen, ¿vale? Nos serviría para el cribado de la población general, tanto para el diagnóstico diferencial en los pacientes sintomáticos como para ver la clínica que presenta el cáncer, para la estimación del tumor tumoral, ya que como he comentado anteriormente, a mayor cantidad del biomarcador, lo normal es que mayor crezca la masa tumoral. También nos sirve como indicador del pronóstico de la enfermedad, evaluación del éxito del tratamiento, detección de recurrencias del cáncer, monitorización a la respuesta de la terapia, es decir, ver si nuestra terapia está siendo aceptada por el paciente y está disminuyendo su masa tumoral a partir de la disminución de estos biomarcadores, radioinmunización de la masa del tumor, al mismo tiempo que determinar la dirección para la inmunoterapia. Bien, pasando ya a otros posibles usos que tendría no solamente para diagnóstico y pronóstico del cáncer, sino también para otras enfermedades que nos acontecen a nosotros como dentistas, como son la enfermedad periodontal y la pulpitis, enfermedades inflamatorias crónicas.
sobre todo se ha visto un aumento del microARN, ¿vale? Y a nivel del líquen plano oral, como vemos en la imagen de la derecha abajo, pues aumento sobre todo de los factores TGB, el TNA-alfa, el IL-6, la COX-2 y el microARN. Creo que son datos pues, muy significativos que nos ayudarían sobre todo para diagnosticar y estar más decididos y hacer un diagnóstico mucho más preciso. Bien, y ya por último, la importancia que tendrían los biomarcadores para el paciente geriátrico, ¿no? Bueno, pues hablando de la epidemiología del cáncer, sabemos que afecta sobre todo a hombres, fumadores y pacientes mayores. Que la media de edad en el momento del diagnóstico es a los 62 años, siendo un 43% a mayores de 65 años y más del 22% en mayores de 75 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestros pacientes adultos, ancianos, son los que están más predispuestos al cáncer y al mismo tiempo son los que menos vienen a consulta y también los que son menos susceptibles a realizarle una biopsia o al realizar un tratamiento más invasivo como puede ser una cirugía de resección, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser muy precisos en nuestro diagnóstico. En los estudios que he podido encontrar existen todavía datos ilimitados en este tipo de pacientes, más que nada se centran en pacientes más jóvenes, y el tratamiento estándar para estos pacientes, como he dicho anteriormente, se trataría en tratamientos menos invasivos, como puede ser la radioterapia y menos la cirugía. Por lo tanto, el pronóstico y de vida para el paciente pues, es menor. Bien, en cuanto a las ventajas y desventajas que tendría el uso de biomarcadores salivales. Bien, pues principalmente un medio económico, ¿vale? Todo el mundo pues, presenta saliva, ¿no? Y es un método de muy fácil obtención. No es un método invasivo como puede ser una biopsia, es rentable y de fácil acceso, juega un papel vital tanto en el diagnóstico como pronóstico y predicción y monitorización del paciente que presenta cáncer. Se puede usar para la detección temprana de carcinomas. Es un medio conveniente para el muestreo múltiple y otro aspecto importante es que es un método muy seguro para el profesional de la salud, para los dentistas, ya que no tenemos que estar en contacto con la sangre. También otros posibles usos, pues para la detección de los tipos de cáncer, como pueden ser el cáncer de pulmón, el de páncreas, el de ovario y el de pecho. Esto es algo pues también muy relevante, ¿no? Y otros posibles usos, como he comentado anteriormente, pues son para la detección de un líquen plano, de una enfermedad periodontal, de una pulpitis o de una cándida. ¿Qué desventajas podemos encontrar? Bueno, pues que todavía no hay un consenso en la literatura de cuál es la mejor forma de obtención de la muestra de saliva, ya que como veremos más adelante existen muchas técnicas y muchos aparatitos que no la pueden recolectar. También que todavía faltan estudios con mayor grado de evidencia científica y estudios más a largo plazo y sobre todo en el paciente anciano para ver si es eficaz o no este tipo de biomarcador para el diagnóstico del cáncer. Sin embargo, aún todavía hoy en día, recalcar que todavía nuestro gol estándar sigue siendo las biopsias, ¿vale? No reemplaza las biopsias nunca, sino que nos garantiza o nos predispone a asegurar que nuestro paciente presenta un cáncer. Es decir, yo le mando al paciente una prueba de saliva y según los biomarcadores que se encuentren alterados, pues sospecho y mi sospechas de cáncer, pues de que pueda presentar un cáncer paciente, pues se reafirman, ¿no? Y es entonces cuando yo le mando al paciente una biopsia, no mandar biopsia indiscriminada a todo paciente que sospechemos en un primer momento que presenta cáncer. Este es el principal objetivo, ¿no?, de estos biomarcadores por el presente. Bien, y ya por último, y creo que la parte más importante, el papel que presenta el dentista en el manejo del cáncer oral. Bueno, pues no solamente un paciente que presente cáncer de boca, sino todo paciente que esté bajo tratamiento de quimio o de radioterapia de cabeza y cuello, pues presenta una serie de efectos secundarios derivados de la misma, como pueden ser la mucositis, la fibrosis, la neuropatía, la disgeusia, la disfagia, las lesiones de la mucosa y las infecciones. Bien, como todos sabemos, nuestro principal lo que tenemos que realizar nosotros los dentistas en un paciente que presente este tipo de tratamiento para combatir el cáncer es un tratamiento preventivo y tratamiento para disminuir las secuelas derivadas del tratamiento del cáncer. Por lo tanto, tenemos que instruir al paciente y hacer muchísimo hincapié en que cuide muy bien su higiene oral para evitar tener que realizar tratamiento de urgencia, ya que la principal consecuencia que tenemos de la radioterapia, pues como todos sabemos, es la osteoradionecrosis. Por lo tanto, tenemos que evitar hacer extracciones, colocación de implantes o tratamientos de mucho más riesgo quirúrgico en este momento, ¿no? Y realizar lo que son las extracciones necesarias o eliminar las prótesis o hacer las obturaciones previamente antes de que el paciente se someta. Y las que sea tratamiento ya que no necesiten tanta urgencia, pues posponerlo después de que haya surgido efecto la quimio o la radio. Bien, por último, hablar de los sistemas de recolección y preservación de saliva que tenemos hoy en día disponibles. Hay muchísimos, ¿vale? Se encuentran entre los más famosos el test de drenaje, la técnica de escupir, la test del pesado de algodón,
la técnica de recogida por eyector de saliva, el test del terrón de azúcar y el test salival global TSG, que todos conocemos, ¿no? Toda la figura y todos estos test vienen perfectamente explicados en la web oficial del Consejo de Dentistas de España. Aquí dejo el enlace por si alguno se interesa. Y básicamente todos presentan las mismas características, ¿vale? Presentan un embudo para la recolección de la saliva, un tubo de recolección para poderla llevar al laboratorio y una solución de preservación. Normalmente unos 2 o 3 días es lo que puede durar en esta solución. Y abajo del todo, pues si a alguno le interesa tener en su clínica, que creo que es conveniente tenerlo siempre en una clínica, algunos de estos aparatos para poder medir la saliva, aquí les dejo los enlaces de algunas de las casas comerciales pues que las ofertan. Y bien, ya como conclusiones finales, pues decir que los biomarcadores salivales han supuesto un avance importante en el diagnóstico temprano del COCE, que gracias a los avances de las técnicas en diagnóstico molecular se ha podido llegar a conocer estos biomarcadores, que es un método cómodo, fácil y económico para todo el paciente y que está muy indicado en el paciente geriátrico, en el paciente anciano. Es seguro además para los profesionales de la salud en comparación como puede ser la sangre, y la aplicación que tiene también para otros tipos de cáncer, como puede ser de mama, de pulmón, ovario y páncreas, reafirma todavía más su utilidad, así como otras enfermedades que nos acontecen más a los dentistas, como son la enfermedad periodontal, la pulpitis o el líquen plano. Ya decir, por último, que se requerirían todavía más estudios con mayor grado de evidencia científica y sobre todo en pacientes ancianos. Y nada, recordarles que el Día Mundial, el Día Europeo contra el Cáncer Oral fue el 12 de junio de 2020 y que a todo paciente que acuda a nuestra consulta deberíamos de motivarlo en que tenga un buen estilo de vida, un buen cuidado de su salud oral, pues para evitar este tipo de cáncer, ¿no? Y me quedo con la frase de sácale la lengua al cáncer oral. Y nada, muchísimas gracias por su atención y estoy disponible para cualquier de sus dudas o para pasarle cualquier tipo de enlace o artículo que les gustaría leer. Y nada, eso es todo. Muy instructiva tu charla, Marta, de verdad. De verdad, muy, muy, muy instructiva. Y todos deberíamos de sacarle la lengua, como tú has dicho, ¿sabes? Al paciente, no nosotros al paciente, de verdad. Claro. Lo que me queda una duda, ¿cómo se puede hablar tan rápido? ¿Cómo se puede hablar tan rápido? Hubieran necesitado 2 horas, de verdad. Sí. Encantado, encantado. Nada, venga. Muy bien. Estupendo, gracias. Oye, Marta, muchísimas gracias, de verdad. Nada, a ti. Venga. Muchas gracias. Luego.